identidad étnica y cultural de los pueblos afrocolombianos. El señor Mosquera es presidente y fundador del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Afrocolombianos, Cimarrón. Este movimiento promueve la organización étnica autónoma y la educación y concientización de la participación de los pueblos afrocolombianos. El señor Mosquera es fundador del Círculo de Estudios de la Problemática de las Comunidades Negras de Colombia, coordinador y promotor de distintos encuentros nacionales de las organizaciones afrocolombianas y cofundador de la Red Continental de Organizaciones Afrocolombianas. Ha recibido importantes galardones nacionales e internacionales, entre esos el Premio Internacional de los Derechos Humanos de la República Francesa en 1997. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación al doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, representando a la Corte, porque la invitación a compartir con ustedes la realidad afrocolombiana, la mirada afrocolombiana y la mirada indígena, significa que la Corte es consecuente con los propios principios que viene defendiendo: el respeto a la diversidad étnica y cultural de la nación. Un saludo a todos los honorables magistrados que están aquí y a los funcionarios de la rama, al doctor Luis Ernesto Vargas y a mi hermano y compañero de sueños y de lucha, Luis Evelis Andrade. Yo les hablo en nombre del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Afrocolombianos, Cimarrón. Los ancestros españoles llamaron cimarrón al ganado salvaje, el ganado que no tenía marca, que no tenía dueño, que nacía en las llanuras sin dueño. Cuando los ancestros africanos llegaron secuestrados y prisioneros a América y a Colombia, luchando por su libertad, ellos se fueron a las montañas armados y construyeron centenares de pueblos llamados palenques, donde defendían su libertad. A esos africanos y africanas, los ancestros españoles los llamaron cimarrones y cimarronas, porque los consideraban ganado huido, ganado sin marca. Esa marca se llamaba la carimba. La carimba. En el hombro, en la frente, en los pómulos o en la nalga. Con la inicial del amo, la inicial de su apellido, la carimba. De ahí vienen los apellidos de la gente afrocolombiana. Unos son carimba, otros son apellidos libertarios, cimarrones, africanos. La carimba de los Mosqueras de Popayán, dueños de las minas y las haciendas del Cauca Grande, que venía desde Ecuador hasta Panamá. La carimba de los Arboledas, de los Caicedos, de los Garcías, de los López, de los Rentería, los Maturana, los Valencias. La carimba. Los otros apellidos
Son apellidos libertarios, huellas africanas, Carabalís, Ararás, Balantas, Bangueras, Tegués, Cuenús, Angolas, Congos, Ocorós, más de 150 apellidos, huellas africanas de los pueblos de donde fueron sacados los ancestros, que nos quedan dentro de la identidad cultural colombiana. Hoy nosotros consideramos que los ancestros cimarrones significaron resistencia y rebeldía, significaron dignidad y africanidad, preferir morir en los montes a vivir esclavizados en las minas y las haciendas. Hoy nosotros y nosotras nos sentimos cimarrones y cimarronas contemporáneos, luchando por lo mismo de ayer en épocas nuevas, en nuevos contextos hoy. Y aquí es importante que tengamos en cuenta de quién estamos hablando. En la escuela primaria y en la secundaria, a ustedes y a mí, nos enseñaron una gran mentira. Los negros fueron traídos de África. Los negros fueron traídos de África es una gran mentira. En África no existían los negros, ni en América ni en Europa. ¿De dónde sale esa expresión? Los negros y las negras, los negritos. Cuando los ancestros europeos organizaron el secuestro de los africanos hasta América, ellos declararon a los humanos africanos animales. Les negaron su condición humana, su humanidad. Usted es un animal. El humano era el europeo. Lo encadena. Le coloca por medio un océano y lo secuestra a América. En América, a ese ser que tenía la piel negra, la piel oscura, que llegaba encadenado, lo inventa en un nuevo ser, lo recrea en un ser llamado negro. Negro significaba esclavo y animal. Negro no significaba persona de piel negra. Negro significaba la negación de la condición humana de los africanos y africanas. Y negro, como los dulces que venden en Bogotá. Señora, haga el favor y me vende un vaso de leche y un negro. Y la señora le lleva un negro, un ponqué que hacen de pan viejo de color negro y que te lo comes. En eso convirtieron los ancestros europeos a las personas de los países africanos secuestradas hasta América, en un ser que no existía en África, que no existía en Europa ni existía en América, un negro. Y crearon otros dos sujetos. El sujeto indio, creyendo haber llegado a la India, inventan el indio. Indio significaba también esclavo y animal, salvaje. Y el ancestro europeo se inventó a sí mismo en América, se recreó a sí mismo como el blanco. Blanco significaba el humano, la persona y el poder. En ese proceso,
Los tres sujetos de la sociedad colonial esclavista se convirtieron en tres paradigmas falsos que siguen afectando la convivencia, la ciudadanía, y siguen afectando la condición humana de nuestros pueblos en Colombia y en América. Los africanos y africanas, convertidos en negros, eran una propiedad. Como propiedad, no tenían derechos civiles. Por tanto, durante los 341 años de vigencia de la institución de la esclavitud africana impuesta por los españoles, no existían las personas de piel negra o personas africanas, porque un llamado negro no podía ser considerado persona, porque era un bien inmueble, era una propiedad, no tenía derechos civiles. Como tal, en 1851, cuando se expide la ley de abolición de la institución española de la esclavitud, no se le reconocieron a esos seres ni ciudadanía, ni tierras, ni reparación, ni pago de perjuicios. No se les reconoció educación. Era prohibido que supieran leer y escribir los esclavizados. No se les reconoció trato de personas. Se les siguió llamando negros y tratando como negros. Siguieron pensando como negros, viviendo como negros, trabajando como negros. Todavía en Bogotá y en el país se dice trabajar como negro. Y en política, cuando a partir de 1936 se establece el voto para todos los hombres mayores de edad, sin limitaciones académicas o económicas, los hombres descendientes de los africanos esclavizados comenzaron a votar como negros. Los bisnietos de los esclavizados votando y empoderando a los bisnietos de los amos. El esclavista pasó a llamarse patrón. El amo pasó a llamarse patrón y el esclavizado pasó a llamarse peón, pasó a llamarse jornalero. Los peones empoderando con su voto a los patrones. Así, ninguna ley, ninguna de las constituciones políticas desde 1851, pasando por la de 1886, ninguna ley mencionó, reconoció, visibilizó la presencia física como parte de la población y la nación colombiana, como habitantes de este país, a los descendientes de los africanos esclavizados en Colombia. Ninguna ley. No se reconoció tampoco la herencia africana dentro de la sociedad colombiana. Cuando la ley de abolición de la institución tampoco se reconoció el pueblo afrodescendiente, se habló
de los esclavos, de los medios de producción y de la eliminación del modo de producción esclavista. Pero no se reconoció en la ley el carácter de personas a los liberados, a los manumitidos. En la Constitución de 1991, los constituyentes, ignorantes sobre los asuntos étnicos afrocolombianos, también invisibilizaron y desconocieron el concepto pueblo afrocolombiano. Si la soberanía de la nación reside en el pueblo colombiano, y el pueblo colombiano es diverso, étnica y culturalmente, es diverso de origen. Unos ancestros vinieron de África, vinieron de Europa, estaban en América, y hoy, por ubicación, por nacionalidad, somos colombianos. El pueblo colombiano es diverso. Por tanto, el concepto correcto que la Constitución tenía que haber legitimado era el concepto pueblo afrocolombiano, descendiente de los ancestros africanos esclavizados, que por esa condición histórica de no haber sido personas, de haber sido animalizados, de haber sido condenados a la tragedia de la inhumanidad, son poseedores, sus descendientes, de unos derechos especiales, los derechos étnicos afrocolombianos. No se reconoció en la Constitución. Sin embargo, los principios, las garantías que la Constitución estableció, totalmente diferentes a la centenaria Constitución de 1886, esos principios son fundamentales para reconocer y desarrollar los derechos étnicos, los derechos especiales del pueblo afrocolombiano. La Constitución del 91, en un artículo transitorio, elaborado a las carreras, mal elaborado, introdujo un concepto: las comunidades negras que han venido ocupando territorios baldíos en el Pacífico y en zonas similares del país, y que el Estado les debía reconocer la propiedad colectiva sobre esos territorios. ¿Qué es eso de comunidad negra? ¿No dice el artículo 13 de la Constitución que todos los colombianos y colombianas gozarán de las mismas oportunidades sin discriminación, entre otras por raza? Se refiere el concepto comunidad negra supuestamente a la gente de piel negra. ¿Puede la propiedad de los supuestos baldíos cederse sin que se levante la reserva, la propiedad del Estado sobre esos mismos territorios?
el concepto comunidad negra es totalmente nocivo y dañino. Es un concepto contrario al principio de la no discriminación racial contenido en el artículo 13 de la Constitución. Pero gracias al desarrollo de los principios de la Constitución, la Corte Constitucional, en su sabiduría, ha venido creando las condiciones para el reconocimiento del concepto pueblo afrocolombiano o colombianos descendientes de los africanos, afrodescendientes. Y en ese proceso, la sentencia 422 del 96, orientada por el magistrado Eduardo Cifuentes, introdujo una revolución en el desarrollo de los derechos étnicos afrocolombianos. El principio constitucional de la diferenciación positiva a favor de la población afrocolombiana, reconociendo la condición histórica de la tragedia del crimen de lesa humanidad de la esclavitud, reconociendo la marginalización a que han sido sometidas, reconociendo que las consecuencias de la esclavización siguen vivas en la sociedad colombiana. La pobreza crítica, la marginalización, el atraso educativo, el racismo, la discriminación y exclusión racial, la violencia sexual y social contra las mujeres, el clientelismo politiquero y otras. Esas consecuencias siguen vivas en la sociedad colombiana, mal heredadas de la esclavización. Y los autos de la Corte referidos a los derechos especiales de las comunidades desplazadas, de la gente víctima del desplazamiento forzado, también han legitimado esos derechos especiales, esos derechos étnicos de nuestros pueblos. Y en esta realidad ha surgido entonces el mandato de la aplicación del enfoque diferenciado afrocolombiano en la política pública. El Estado colombiano no ha sabido, no conoce, no comprende, por tanto no ha sabido aplicar la metodología de ese enfoque diferenciado en la legislación, en los planes de desarrollo, en los planes de las instituciones. Y se ha generado un despertar en torno a la realidad afrocolombiana. Pero el modelo de Estado, el tipo de gobierno, no han desarrollado ese enfoque y esos derechos. Hoy se hace necesario que la Corte Constitucional continúe vigilante en torno al ejercicio de esos derechos. El derecho de la consulta previa, que ha sido manipulada por el gobierno nacional, utilizando
variantes del proceso organizativo manipulables. El espacio para la participación y la representación ciudadana étnica afrocolombiana, esos espacios son inexistentes. El Consejo de Estado ha dicho que el concepto comunidad negra es el sujeto jurídico creado por la Ley 70 en desarrollo del artículo transitorio 55 de la Constitución. Por tanto, solo hace beneficiarios de él a las comunidades poseedoras de los títulos colectivos de las tierras baldías en el Pacífico y otras zonas. O sea, no es el concepto poblaciones de piel negra, es el concepto jurídico comunidad negra inventado e improvisado en el artículo transitorio 55. El resto de la población afrocolombiana, del pueblo afrocolombiano, en estos momentos no tenemos mecanismos de participación y representación, de interlocución con el Estado en desarrollo de nuestros derechos étnicos. Se necesita un estatuto legal que garantice la participación, la representación afrocolombiana, que garantice la igualdad de oportunidades y la no discriminación racial, especialmente en el mercado laboral. ¿Por qué en el sistema bancario no contratan personas negras? ¿Por qué encontramos que en los grandes hoteles la atención al público no están los jóvenes negros? ¿Por qué no vemos a los jóvenes negros vendiendo en los grandes centros comerciales? Que nuestros jóvenes quieren trabajar y estudiar, pero les niegan las oportunidades laborales. ¿Por qué no vemos en los altos cargos ejecutivos del Estado y de la empresa privada a los profesionales negros? ¿Por qué no nos vemos en las altas cortes? ¿Por qué no estamos en el alto gobierno? Toda la gente afro vota. La gente afrocolombiana, los colombianos descendientes de los africanos, con todos nuestros colores, somos más de la mitad de la población nacional. Habitamos en todo el territorio nacional. Tenemos todos los bonitos colores del mundo. Votamos, pero no elegimos, no nos representamos. La gente afro en el país tiene que plantear el símil. La nación colombiana es como la selección Colombia de fútbol, no es como el gobierno nacional. La Corte Constitucional, todos ustedes y la propia comunidad afrocolombiana, tenemos que construir un modelo de Estado donde quepamos todas y todos, porque la diversidad racial, cultural y regional
es una riqueza de nuestra identidad nacional, de nuestra colombianidad. No podemos seguir excluyendo al país. No podemos seguir considerando a grandes mayorías colombianas como bastardos en su propia tierra. Y es necesario entonces contribuir también a la organización política desde la población afrocolombiana para presentar alternativas políticas a la nación. Debemos crear en Colombia un proceso de organización social afrocolombiano fuerte, sólido, con organizaciones con capacidades administrativas, financieras, sostenibles y con un movimiento social fuerte en acción. Pero necesitamos crear en el país uno o varios partidos políticos que surjan desde los territorios afrocolombianos, desde la realidad afrocolombiana, con propuestas de nación, con alternativas de nación que defiendan los intereses, los derechos y las aspiraciones también del pueblo afrocolombiano. La Corte, si no existiera la Corte, estaríamos tal vez sumidos en las profundidades de la Constitución de 1886. Por eso, debemos seguir defendiendo los principios y el espíritu de la Constitución del 91. Pero por encima de todo, desarrollándolos, equilibrándonos, buscando el país que nuestros hijos se merecen, buscando el país donde seamos capaces de ver en el gobierno nacional, en las cortes, en las empresas, en toda parte, todas las caras de la nación, a todos los niveles, en todos los empleos. Hoy quiero invitarles a que con la Corte hagamos de Colombia un país más lindo, más digno, más democrático, sin racismos, sin discriminaciones. Muchas gracias.